Desde el centro de América, esto es En Directo con Elsa Mariana. Llega el viernes 1 de noviembre y sabemos que están esperando iniciar el mes con noticias de Guatemala y Centroamérica, así que aquí estamos para contarles lo que está pasando. El turismo comercial incrementará en Panamá para el Black Friday. Los vuelos llegan cargados de compradores centroamericanos al lugar. La morgue del Hospital Roosevelt recibe al menos 17 cadáveres diarios. Algunos llegan listos para dar sorpresas. Se cierra frontera entre El Salvador y Guatemala debido al mal estado del puente que une ambos países. Nace un nuevo modelo de producción doméstica en Honduras. Huertos en jardines y áreas urbanas generan pequeños negocios. El sueño de todo joven rebelde es realidad en Panamá. Estudiantes del Instituto Nacional agreden a sus maestros en una protesta. Familiares de los 3 estudiantes universitarios en Guatemala muertos en una propiedad de una minería en 2012 no han recibido explicaciones y tampoco justicia. Costarricenses dejan a un lado la tradición estadounidense y celebran a su propio estilo. Las calles de San José se llenan de vida con la mascarada. Las fiestas más largas de Centroamérica duran 3 meses y son en honor a San Jerónimo en Masaya, Nicaragua. Nos adentramos en las prácticas mayas que involucran limpias y espiritismo, aunque muchos se preguntan, ¿se trata de una tradición o de brujería? Panamá recibió 1,6 millones de turistas el año pasado para esta época y todo parece indicar que este año será mucho mejor, ya que va en aumento. El famoso día de ofertas de Estados Unidos llamado Black Friday ya no es exclusivo de los norteamericanos. En un sondeo realizado en las agencias de viajes, resulta que han aumentado las ventas de boletos de toda Centroamérica hacia Panamá, dado que ese país se caracteriza por sus grandes centros comerciales. Tan solo el centro comercial Multiplaza recibió 100,000 personas el año anterior. Este día marca el inicio de la época de compras en Estados Unidos. El consumo y el consumismo en general invade la región y los compradores que corren para obtener las mejores ofertas. Cuando se trata de fenómenos paranormales, todos tienen una historia que contar, pero nadie como el hombre que recibe a los muertos en la morgue del Hospital Roosevelt. Estuvimos allí y es escalofriante lo que nos contó. Un frío estremecedor recorre todo el cuerpo cuando uno entra a una morgue. El alma se ensombrece y es difícil no sentir escalofríos. Don César Sazo trabaja como técnico en necropsias desde hace más de 10 años y por su experiencia ya no se asombra ante estos fenómenos. Se ha acostumbrado a convivir con la muerte y los cadáveres. Ahora nos relata 2 historias escalofriantes de tantas que ha vivido. Cuando en esa puerta yo escuché los ruidos, yo me levanté y fui a ver. El cuerpo pues ya tenía más de 6 horas de haber fallecido. Cuando yo escuché el ruido, el cuerpo se me había sentado así con todo inmortal. Bueno, llegué yo, lo acosté de nuevo y me vine a sentar. Estaba yo jalando mi silla cuando otra vez el ruido del plástico, lo vuelvo a encontrar sentado. Me vuelvo a venir de regreso. A la tercera vez que regreso, el cuerpo estaba igual. La segunda historia que relata don César es del acompañante del más allá. ¿De qué me trae? A un caso clínico, me dijo, pero permítame, me dijo. Se fue de regreso en el pasillo. No pasaron ni 5 minutos cuando él regresó. Compa, venga, le dije, vamos a ver qué es lo que trae. Le levanté la mortaja. Pero cuando yo le levanté la mortaja, él se me puso pálido y pega con la espalda en esa puerta de rejas. Aquí yo venía con el cuerpo. Allá en el fondo, en el ascensor, me dijo, andaba un señor caminando. Donde me vio, me habló. Yo le pregunté qué andaba haciendo y él me contó que venía a ver a un familiar, pero que se había perdido y no encontraba la salida y que se yo podía mostrársela. Bien, dice que le digo, con mucho gusto, solo que acompáñeme y me va a esperar, solo baja este cuerpo y yo con mucho gusto le voy a enseñar. Entonces me contó de que llegó a la puerta de entrada y le dijo, señor, me espera acá, ahorita vengo por usted. Pero fíjese, me dijo, él se vino platicando conmigo y empujándome la camilla. Lo dejé aquí, me dijo, y me vine a entregarle a usted. Pero cuando le dije que regresaba yo fui, ya no estaba el señor, me dijo. Lo que sucedió, me dijo, fue de que cuando usted vino a revisar y usted me mostró el cuerpo, era el señor que venía platicando conmigo en el pasillo, ¿verdad? O sea que el mismo fallecido venía a la par de él.
Según los trabajadores del hospital, en el cuarto frío se escuchan voces que no se entienden, risas, llantos e incluso olor a cigarrillo, cosas inexplicables para don César, quien incluso llega a atemorizarse a pesar de ser un profesional de la muerte. Son cosas, le digo, que para uno no tienen explicación, pero son difíciles de vivir. Les soy honesto, aquí llega el momento que se le eriza la piel a uno. Lo que muchos se preguntan es si en días festivos como hoy, don César se mantiene en este sitio. Pues la pregunta es, por supuesto, obvia, pero la respuesta más sencilla: tiene que estar allí, en ese refugio de las almas perdidas. Vamos ahora a otros temas y nos vamos directamente hasta una frontera entre Guatemala y El Salvador, en Las Chinamas precisamente, y es que allí hay un problema. Esto está situado en Aguachapán y se encuentra cerrado ese paso desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana para los vehículos. Las autoridades de Obras Públicas atribuyen la decisión a Guatemala por el deterioro del puente Jacobo. Julio Moreno, el encargado de puentes del Ministerio de Obras Públicas salvadoreñas, dice que nada puede hacer, ya que eso es competencia del gobierno guatemalteco. Únicamente el paso peatonal se mantiene abierto las 24 horas. Huertos sembrados en jardines y espacios urbanos. Esto está pasando en Honduras. ¿Es acaso que no hay tierras o ahora los embaradillos están llegando a la capital? Nuestro periodista en el lugar, Dazaeva Aguilar, nos habla al respecto. Cajas Urbanas Agrícolas es un proyecto que inició la FAO en Tegucigalpa, capital hondureña, hace 3 años, con la intención de capacitar familias para que produzcan sus propios alimentos. Instalaron huertos familiares, se les daban los insumos y la condición era que la gente recuperara parte de estos insumos a las cajas urbanas que le llamábamos. La señora María de la Cruz es una de las personas beneficiadas del proyecto. A sus 65 años y con 6 nietos a su cuidado, la carga económica es pesada, pero ha encontrado un alivio económico en sus propias siembras de chile, cebolla, fresas, apio y otras verduras. Ya no voy al mercado a comprar apio ni de lo que tengo aquí, ¿verdad? Imagino que ya lo tengo en el patio, claro, hay que tener mucha paciencia y mucho cuidado para poderlo mantener también. Durante un año se les brindó capacitación en el abono y preparación de la tierra, el cuidado de las semillas. Y ahora, orgullosa, la señora Betty Aguilar muestra el producto de su empeño, que comparte con sus vecinos, regalándole frutas y verduras. Yo soy de afuera, pues, pero allá solo sembrábamos frijoles y maíz. Yo creí que aquí en el área, aquí no se podía, que en la capital, que podíamos a sembrar todo lo que yo ahora miro aquí, que ni en mi pueblo lo sembré para venirlo a sembrar acá. Y dijo, qué bonito, y le doy gracias a Dios porque digo, qué bonito que la tierra produce todo eso. Según la FAO, cada familia ahorra entre 25 a 30 dólares mensuales en la siembra de sus propias hortalizas, cantidad significativa en las familias pobres hondureñas. Un aproximado de 100 familias continúa con el proyecto Cajas Urbanas, impulsados por la FAO hace aproximadamente unos 3 años, que consta en la siembra y cosecha de verduras como esta, logrando una seguridad alimentaria para sus familias. Desde Tegucigalpa, Honduras, Dazaeva Aguilar. Gracias a este ingenioso invento, los hondureños ahora tienen alimento de primera mano y también la posibilidad de tener aquella empresa que tanto anhelaron. Parecía una ilusión, hoy es una realidad. Vamos ahora a temas que tienen que ver con Guatemala, y es que en este país 1 de cada 3 mujeres es golpeada por su pareja. Cada vez son más las que se atreven a hacer una denuncia pública. Cuando corren con la suerte de no morir a manos de su agresor, esto se conoce de manera pública. Él llegaba a bolo a patearme en la puerta, que yo le abriera la puerta. Yo no le abría la puerta porque me le tenía miedo. Ni modo, yo misma me explico que por qué yo aguanté tanto. Preguntamos a una psicóloga experta en temas de violencia, ¿en qué estado llegan estas víctimas? Se encuentran muy vulnerables, se encuentran bastante indecisas, temerosas, básicamente porque el dar un paso de esta magnitud, el estar siendo víctimas de violencia en su casa las deja vulnerables tanto en el sentido económico como emocional. Muchas veces están en una situación de ambivalencia, no saben si retirarse del elemento estresor o quedarse ahí por temor. No existe ningún ámbito en los que las mujeres no sean susceptibles de violencia. Como es parte de la cultura, no hay una solución sencilla.
Las soluciones son múltiples y las acciones que hay que emprender también son múltiples, son interdisciplinarias, son multidisciplinarias y que generalmente comienzan desde la educación. Si calculamos que existen en el país 7 millones de guatemaltecas y más del 50% de ellas son víctimas de violencia familiar, podemos hacernos una idea de la cantidad de niños que también son afectados por estos hechos. Otro de estos casos es el de Edna, quien efectuó denuncias por violencia intrafamiliar desde 1997 hasta el 2003. El maltrato empezó con la violencia física, la violencia verbal. Yo me crié en Tacisco, rodeada de animales, rodeada en el campo, y no escuché las palabras tan feas, por decirles, del abogado con quien yo me casé. Mi esposo era un abogado muy reconocido dentro de Guatemala. Tal vez eso le ayudó a él, a que realmente a mí no me vieran como una mujer que era violentada dentro de su casa. La situación para Edna era más complicada que otras, pues su marido conocía las leyes y sabía hasta dónde podía llegar sin tener repercusiones. La forma en que me agredió fue física. Él me golpeaba constantemente, me golpeaba el rostro. Una de las formas tan crueles que tenía es que me agarraba del pelo, con el cinturón varias veces y con el palo de una escoba. Cuando yo tenía 6 meses de embarazo y por no ir a una reunión del colegio de abogados, yo de minifalda, él se molestó tanto que me agarró del pelo, me botó, yo estando en el suelo me agarró a patadas y me golpeó tanto el estómago que sufrí una hemorragia tan terrible que estuve a punto de perder mi bebé. Él fue sentenciado penalmente el 24 de agosto del 2012. Yo pensé que ahí había finalizado, no imaginándome que el 5 de septiembre él estaba pagando 25,000 quetzales para que yo fuera ejecutada. Tuve la suerte de que, por decirle un ángel, me habló y me contó lo que estaban preparando, que en la bajada de Villalobos me iban a ejecutar. El maltrato no terminaba allí. Sus hijos eran testigos de todos esos golpes y escenas violentas que ocurrían dentro de su hogar. Pero al verlos a ellos a mí me conmovía tanto que créame que yo no quería que ellos pasaran ese trago tan amargo. Incluso ellos me decían, mami, si nos vamos para otro país, mami, si nos vamos a otro lugar donde mi papi no nos pueda buscar. Yo hubiera querido como tener alas y salir a algún lugar donde pudiera que mis hijos no hubieran visto todo eso tan terrible. El responsable de estos actos está cumpliendo 15 años de prisión. Como podemos darnos cuenta, el maltrato intrafamiliar va más allá de cualquier barrera socioeconómica, desde los que menos recursos tienen hasta los que más creen tener. Esta es una de las historias que más ha impactado y es que casos como el de Edna se repiten en varios hogares guatemaltecos. Lo que ocurre es que lo que pasa dentro de las alcobas pocos lo comentan de manera pública, como ha ocurrido esta noche. Vamos a la pausa comercial y enseguida regresamos con más de nuestras historias. Hoy estamos haciendo algún recuento de aquellas que ustedes han sugerido para disfrutar de este descanso. No se vayan. Cuando regresemos, 3 estudiantes muertos en Izabal continúan sin recibir justicia. Los familiares hablan en exclusiva de un caso entrampado en los tribunales. Los costarricenses celebran el 31 de octubre a su propio estilo. La mascarada es una fiesta que reemplaza al Halloween en San José. Centroamérica es una región de fiesta. Recordamos la celebración más larga. San Jerónimo en Nicaragua dura 3 meses. En El Salvador, 2 de cada 10 mujeres tienen su primer hijo antes de cumplir los 19 años. El relator de las Naciones Unidas reclama la falta de educación sexual. Gracias por seguir en sintonía. Recuerden buscarnos en las redes sociales y también están nuestros programas anteriores, aunque hoy estamos compartiendo algunas de las historias que nos han solicitado y es para nosotros un gusto. Continuamos ahora y nos vamos hasta Panamá y es que allí hay serios problemas. Se trata de los estudiantes del Instituto Nacional de Panamá que se enfrentaron a empujones y a golpes con las autoridades escolares.
Ante este ataque, el Ministerio de Educación panameño dice que hará todo lo posible por mantener el instituto abierto, pero admitió que la situación es compleja por los niveles de agresividad, violencia e intimidación de los estudiantes en contra de inspectores y autoridades del centro. 17 estudiantes de la Universidad del Valle de Guatemala viajaron hasta Izabal para hacer un estudio de campo. Sin embargo, solo 14 regresaron a casa. La pregunta es, ¿qué le pasó a los otros muchachos? 3 jóvenes estudiantes mueren en el lago Izabal, dentro de las instalaciones de una compañía minera. Un velo de misterio rodea el caso, pero queda claro que algo se está ocultando. Naomi Lara, Juan Carlos Velázquez y Ángel Rodolfo de León realizaban actividades de monitoreo ambiental en las instalaciones de la compañía guatemalteca de níquel, que tenía convenio con la universidad y les había asignado una persona para darles acompañamiento, quien fue el único sobreviviente de un supuesto accidente que aún no ha sido explicado. Sí, nuestros hijos salieron para el store el viernes 29 de marzo del 2012 a hacer una actividad de monitoreo ambiental. El viernes llegaron y hicieron algunas actividades. Eran 17 alumnos y el sábado se dividieron en varios grupos. Unos monitoreaban aves, otros reptiles y otros peces. La actividad estaba programada para más o menos las 5 de la tarde. Se supone que la empezaron a las 8 de la noche. Se supone que la hicieron en una lancha que es totalmente inadecuada para hacer ese tipo de actividad. Y a nosotros nos llamaron a medianoche a la casa a avisarnos que estaban desaparecidos. Ellos debían ser acompañados por un docente de la universidad, que es el que estaba a cargo de la actividad. Pero en su lugar los acompañó un biólogo de la minera, Lemuel Valle. Aproximadamente a las 10 de la noche, según Lemuel, fue cuando ocurrió el supuesto accidente en la boca de un canal que comienza dentro de las instalaciones de la minera y desemboca en el lago Izabal, donde perdieron la vida estos 3 chicos. A medianoche más o menos apareció el cuerpo de Naomi flotando en el lago de Izabal, en una pequeña bahía que está en las instalaciones de la minera. No coincide la hora en que dicen que ella, que fue el accidente y la hora en que ella apareció, y que supuestamente dicen los empleados de la minera que todavía iba con vida y por eso la llevaron al centro de salud del store y después la llevaron a la morgue de Puerto Barrios. Al día siguiente encontraron los cuerpos de Ángel y Juan Carlos. Y los encontraron a ellos, los cuerpos de nuestros hijos, más o menos a las 3:30 de la tarde, sin chalecos salvavidas. El biólogo en su declaración ante el juzgado dice que sí tenían chalecos. Ángel y Juan Carlos fueron encontrados juntos a 6 metros de la orilla. Según dicen los padres, una distancia muy corta para haberse ahogado, ya que los dos eran buenos nadadores. Se manejan varias hipótesis de lo que realmente pudo haber ocurrido, pero hay razones que llevan a creer a los padres que no fue un mero accidente, ya que hay evidencias que demuestran lo contrario. Les dieron un golpe en la frente, a los dos tienen el mismo golpe, con un objeto que les provocó inconsciencia. O sea, nosotros lo que pensamos es que los golpearon y los fueron a tirar al agua inconscientes, ¿verdad? Eso es lo que ocurrió. Y el INASIF no reveló que tenía golpes Juan Carlos, hasta que nosotros presionamos y a los 4 meses hicieron una ampliación de la necropsia y ahí fue donde indicaron que sí tenía el mismo golpe Juan Carlos. Y obviamente nosotros no tenemos para nada la impresión que eso haya sido un accidente. Creemos que hubo mano criminal y el señor que está señalado como tal ha entrado en contradicciones en muchas declaraciones que ha hecho, tanto en las iniciales en el juzgado como en entrevistas anteriores y ante la gente que lo rodea. A nosotros mismos el día de los hechos nos hizo una declaración que no concuerda absolutamente con nada de lo que él declaró en su primera presentación ante el juzgado. Luis González, abogado asesor de los padres de familia, nos revela información sobre la minera, Compañía Guatemalteca del Níquel, CGE. En el caso de la mina, pues ellos estuvieron intervenidos en su oportunidad y se resistieron desde el momento inicial que se trabó la intervención. Se negaron a dar la información, inclusive a cooperar con el interventor nombrado por el juzgado. La mina ha tenido otros antecedentes muy trágicos, inclusive ya hay un juicio en Canadá
en el cual pues salieron vinculados a estos temas de un desalojo violento que hubo y hubo violaciones y asesinatos, y personal de la mina fue vinculado directamente a este tema. Como lo expresa uno de los abogados, muchas evidencias incriminan a la mina de que hay algo detrás de estas muertes que hasta ahora no ha sido esclarecido. Esto fue solo la historia de lo que ocurrió a estos 3 chicos. Más adelante veremos los avances que ha tenido la investigación en el caso y los tropiezos que han tenido los abogados para esclarecer la muerte de estos 3 jóvenes. La familia de los jóvenes estudiantes se pregunta quién responderá ante esta situación y les contaremos una segunda parte. Esta misma noche es la investigación que necesitamos hacer para conocer quiénes podrían ser los responsables. Vamos ahora hasta Costa Rica y es que allí están celebrando también una tradición regional, el Día de los Muertos. Estas fechas hacen que las familias ticas se esmeren en limpiar y adornar las tumbas, además de elaborar altares con ofrendas y litografías en donde la muerte bromea con personajes de la vida real. Los platillos que más se consumen en estos días son las calaveras de azúcar en cuyas frentes escriben el nombre de sus difuntos. Además, comen pan horneado con figuras. Según la tradición, el 1 de noviembre llegan las almas de los niños a visitar a los familiares y el 2 de noviembre regresan las almas de los adultos. Los nicaragüenses son un pueblo festivo por tradición y esta fiesta, la más larga de toda su historia, hace que ellos salgan a la calle a pasar buenos momentos y a recordar por qué la fiesta la llevan en el alma. Vamos a la pausa comercial y enseguida con más de estos especiales. Estamos por toda Centroamérica, aquí mismo en directo con Elsa Mariana. No se vayan. Cuando regresemos. 3 estudiantes muertos en Izabal continúan sin recibir justicia. Los familiares hablan en exclusiva de un caso entrampado en los tribunales. En El Salvador, 2 de cada 10 mujeres tienen su primer hijo antes de cumplir los 19 años. El relator de las Naciones Unidas reclama la falta de educación sexual. Precios que te dejarán frío, solo en la increíble ABM, desde 1990 quetzales. Gracias por seguir en sintonía. ¿Qué es lo que está pasando en Centroamérica? Vamos ahora hasta El Salvador, en donde varias de las chicas, 2 de cada 10 salvadoreñas, para ser más específicos, tienen su primer hijo antes de los 18 años, según el más reciente informe del Ministerio de Salud de El Salvador. 25.068 niñas de entre 10 y 19 años dan a luz en centros de salud públicos. También sale a la luz que 12 niñas menores de 19 años murieron a causa de embarazos y que 7 de ellas fue por suicidio relacionado con este tema. Un representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en El Salvador denunció la falta de proyectos para educación sexual adecuada, sobre todo para estas jovencitas. Y ahora en Guatemala vamos de nuevo a Izabal. Allí conocemos la segunda parte de la historia de 3 estudiantes universitarios que desaparecieron misteriosamente y más tarde fueron encontrados muertos. Intentamos dar sobre todo con los responsables. Los abogados y padres de las víctimas nos han expresado cuáles son sus hipótesis y recuerdan a sus hijos como las personas que eran, amorosos, dedicados, bondadosos y con un futuro sin límite que le fue arrebatado. Se pide que se le dé intervención forzosa como terceros civilmente demandados a la Compañía Guatemalteca de Níquel Sociedad Anónima y a la Fundación Universidad del Valle de Guatemala. En lo que va del caso, tanto la minera como la universidad se han tratado de desvincular de todas formas de este proceso. Nos parece una actitud un poco inusual, tratándose pues de una universidad tan seria, de quererse desvincular, cuando los que deberían de estar de este lado, Diego, debería de ser la misma universidad tratando de averiguar qué fue lo que realmente pasó. Desde el momento en que yo vengo y pongo cierto tropiezo y no doy la cara para contestar cualquier incertidumbre, pregunta o misterio que los papás puedan verlo como tal, creo que hay ocultamiento. Muchos intentos se han hecho para contactar a la mina y a la universidad, pero las disposiciones de estas son muy pocas para lograr un intercambio de información para esclarecer los hechos. Tal parece que se esconden de algo o se han puesto de acuerdo. En ningún momento se ha tenido un acercamiento, ni siquiera poderles preguntar las circunstancias o distintos medios que se dieron durante la actividad que ayudarían a los padres de familia a poder averiguar efectivamente qué sucedió. Las familias creen que hay serios intereses de por medio.
Nosotros creemos que hay alguna intervención de algunas otras personas y la universidad, por supuesto, por el contrato que tienen firmado con la empresa minera, tratan de ocultar la realidad de los hechos. El seguro estuvo presionando para que se cobrara y firmáramos un finiquito para que no siguiéramos a las investigaciones. Más de un año ha pasado ya y solo conjeturas y especulaciones se tienen de los verdaderos hechos. El tiempo pasa y la sed de justicia se acrecenta día a día. La familia de Naomi intentó tener más información acerca de si la chica había sido víctima de abuso sexual. Sin embargo, las autoridades forenses también se negaron a entregarle un informe al respecto. El caso supuestamente se mantiene bajo investigación. Vamos ahora hasta Costa Rica, en donde también están celebrando Halloween y lo hacen por todo lo alto, pero a su manera. Y es que allí tienen una forma peculiar de hacerlo. Salen a las calles a celebrar el Día de las Mascaradas o de la Mascarada, una fiesta que inicia desde las 6 de la tarde, desde Barba hasta Oriamuno y desde Cañas hasta Pocosí. Aparecen máscaras gigantes de cascos, caretas, brujas, algunos diablos y hasta los enanos. Pero claro, no faltan los famosos políticos bailando al son de las cimarronas. Con esta celebración, los ticos se aferran cada día a sus costumbres y desechan por completo las tradiciones extranjeras. Limpiar las vibras y comunicarse con los espíritus. Eso dicen algunos sacerdotes mayas que pueden hacer por nosotros. Viajaremos hasta Atitlán. Allí tenemos una historia que contarles. Prepárense porque a veces puede dar escalofríos. En la cultura maya, como cualquier otra, se acostumbra a tener un sacerdote, al que muchos les llaman brujos, el cual da apoyo espiritual a las personas. Evaristo Rosales, quien es un sacerdote maya, vive en Panajachel, Sololá, y nos explica la práctica de estos rituales. El sacerdote es consejero, es guía, por eso su mismo nombre dice sacerdote maya o guías espirituales. Uno rige con los que hablan los 20 espíritus de nuestro calendario. ¿A base de qué materiales realizan sus ceremonias? ¿Con qué fin se realizan estas ceremonias mayas? Mi ceremonia a base de candela, copal, pues los diferentes materiales que utilizamos para las diferentes limpias, curaciones, sanaciones, protecciones de negocio, protección de la vida, para un matrimonio, bendición de una casa nueva, el nacimiento de un niño, la creación y el casamiento maya que llamamos, que es a base del copal. Ante nuestras cámaras se realizó una limpia que, según el sacerdote, sirve para quitar las malas vibras del pasado y crear una protección para el futuro. También está la costumbre que en Guatemala se denomina curar el mal de ojo, frecuentemente a bebés. Esta práctica se realiza cuando el niño tiene de 0 a 7 años para quitarle los malestares que les causa el llanto. El ojo es una enfermedad que les da a los niños por problemas de alguna persona que esté tomando muchos días, por una persona que esté embarazada, por los perros cuando andan también en brama. También a ellos los perros son más delicados porque les afecta más fuerte, o una persona que esté con su pedo. Todas estas prácticas son parte de la cultura guatemalteca. Se realizan con más frecuencia en zonas rurales, pero ¿las personas creen en esto? Mariela Cuellar comparte su punto de vista. En mi opinión, la práctica de los sacerdotes mayas puede llegar a ser utilizada por personas buenas o por personas malas. En lo particular, no me animaría a hacer una de estas prácticas. Pero claro, hay que tomar en cuenta que no a todos les gustan este tipo de prácticas. De hecho, la Biblia contradice algunas de estas creencias, así que eso depende de cada uno, y más en estos tiempos en donde se dice que hay que tener buena vibra. Lo que importa en todo caso es saber de dónde viene. Vamos así a nuestro final. Gracias a todos por acompañarnos en esta semana en la que las cosas fueron atípicas en toda Centroamérica. Les recordamos visitar nuestro sitio web. Hay algunas promociones y reportajes especiales que seguramente les atraerán. Un fuerte abrazo, nos vemos el lunes por este mismo canal y a la misma hora.